Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just. Sovint diem que l'ésser humà és l'únic animal que s'entrebanca dues vegades amb la mateixa pedra. Això vol dir que els humans no aprenem dels nostres propis errors. No sé si des d'aquí hem de tenir por o no d'una guerra. El que sí és cert és que el context geopolític global ha canviat molt en els darrers mesos. Per això, en el programa d'avui, volem parlar del conflicte entre Israel i Palestina, que ve de molt lluny, fins i tot més lluny que de nosaltres mateixos, ha estat tot un repte preparar aquest programa. El conflicte entre aquestes dues nacions, no obstant, va reverberar aquell tràgic 7 d'octubre del 2023, data en la qual Hamas, grup armat palestí, va matar a més de 1.200 homes, dones i nens que participaven en un festival a la Franja de Gaza. Aquell fet es va convertir en la major matança dels jueus des de l'Holocaust. Molts pensàvem que aquells milions de jueus que van morir fa 80 anys a mans de l'Alemanya nazi no es tornarien a repetir. Doncs sí, amb unes xifres diferents. Amb la mateixa pedra amb la mateixa pedra han tornat a ensopegar i, per tant, les ganes d'eliminar l'enemic són les mateixes. Hem triat aquest tema, força complex i que data de l'any 47, quan Anglaterra va expulsar els palestins, encara que un dels convidats em corregirà. I per això començarem analitzant els resultats de la Conferència Internacional sobre la lluita contra l'antisemitisme que s'ha fet aquests darrers dies a Jerusalem, convocada pel primer ministre Benjamin Netanyahu. Com sempre, diem que el programa el fan els nostres convidats, que us passem a presentar tot seguit. Bon dia, Gabriel. Bon dia, Teresa. Pots corregir tu també el que hem... Sí, bueno, jo no soc una veu tan autoritzada. Com el convidat, però... Com el convidat, òbviament, però sí. Doncs d'acord, deixem el convidat que ho faci. Exacte. Em presento o deixem que parli el convidat? No, presenta. Bueno, doncs, primer de tot ens agradaria saludar i agrair la presència del Joan Roura, que és periodista de TV3, no? Especialitzat en informació internacional i concretament en el tema que avui ens ocupa, que el porta seguint des de 1982. Gràcies, Joan, per participar en el Cruïlla d'Europa d'aquesta setmana. Gràcies a vosaltres. La primera pregunta seria: quines creu vostè que han sigut les principals conclusions i conseqüències d'aquesta conferència celebrada el passat dijous? A veure, anem una mica a pams. No és que abans s'havia dit que el conflicte arrencava de l'any 47 amb la creació de l'Estat d'Israel, la partició de Palestina proposada pel Regne Unit, que era la potència mandatària. El conflicte ve de força abans. Jo el situaria al final de la Primera Guerra Mundial, amb els acords secrets Sykes-Picot, el repartiment de l'Orient Mitjà entre les potències França i Gran Bretanya, el mandat britànic a partir dels anys 20 sobre Palestina i la voluntat de la Gran Bretanya, la potència colonial, la potència mandatària en allà, la voluntat expressada en la Declaració Balfour de 1917 de que la Palestina que ells anaven a alliberar suposadament de l'Imperi Otomà en la Primera Guerra Mundial, en allà hi hauria el que s'anomenava literalment en la Declaració Balfour una llar nacional pel poble jueu. Aquí arrenca, diguem, el conflicte. Aquesta és l'arrel del conflicte entre jueus, que encara apenes n'hi havia a Palestina, i els habitants autòctons, els palestins, els àrabs que vivien a Palestina, que paulatinament i acceleradament, a partir de que els nazis arriben al poder, a partir de que apliquen la solució final a Europa, a partir de l'Holocaust, a Palestina es va poblant acceleradament fins l'any 47 de jueus, en part sionistes, una minoria, i la majoria jueus que fugien de la persecució a Europa. Aquests serien, diguem, els orígens. No? Moltes a partir gràcies. d'aquí, i fent un salt en el buit temporal, perquè han passat molts anys, a partir d'aquí, amb l'esclat de la crisi de Gaza, es fa palès que aquell sionisme
ha tancat una aliança claríssima amb l'extrema dreta europea, amb l'enemic comú dels àrabs, l'arabofòbia i la xenofòbia. I això és el que va quedar palès aquest dijous a Jerusalem. És a dir, es tanca una mica el cercle, no? Els antics antisemites que van fer fora els jueus d'Europa, les arrels dels quals són els actuals partits d'extrema dreta europea, pactant amb els sionistes extremistes que avui governen a Israel en una aliança arabòfoba i islamòfoba, antiimmigració pel que fa a Europa. Moltes gràcies, Joan. T'has portat com un autèntic periodista, primer, Sí, la veritat. donant aquest context, que és el que no t'havien preguntat, però és el que calia. I a sobre breu, Sí, a sobre breu, exacte. Joan, ens pots dir si creus que aquesta conferència que es va fer la setmana passada, creus que marcarà un abans i un després del conflicte o no? Serà una més? No, un abans i un després del conflicte, no. Jo sempre he sostingut des del dia 7 d'octubre de l'any 23 que a Gaza ni va començar res ni acabaria res, és a dir, havia començat molts anys abans, com he dit abans, i n'hi ha per molts anys que acabi, malauradament, sobretot pels palestins, ja n'hi ha molts anys, perquè les solucions que encara ara se senten de tant en tant a Europa dels dos estats i tot això que ja va morir a Oslo claríssimament, en els acords d'Oslo, això està mort. Per tant, anem a un territori únic, que és això, allò que molesta tant els sionistes, no? Del riu al mar. Sí, efectivament, del riu al mar hi ha un sol país, efectivament, no és Palestina, sinó que és Israel, i un Israel que està atacat profundament per un sistema d'apartheid en el qual un poble domina un altre i on hi ha dues legislacions diferents en funció de l'ètnia a la qual pertanyen els ciutadans que viuen en aquest territori, segons siguin jueus o segons siguin palestins. Per tant, anem encaminats cap aquí, a una lluita pels drets civils, a una disputa, mantindran la disputa per aquest territori amb la impossibilitat, al meu entendre, de que allò es pugui tornar a partir com havia passat a l'any 47. El que sí hi ha un abans i un després en aquesta actual crisi que ha esclatat a Gaza, que recordem-ho, i ha causat la mort d'uns 60.000 palestins, 1.000 dels quals les últimes 3 setmanes, des que Israel va trencar l'alto al foc unilateralment el dia 18 del mes de març. Amb aquest conflicte, amb aquesta crisi de Gaza, el que sí s'ha tancat, el que sí hi ha un abans i un després, és en l'escurament cap a la dreta de la política europea. És a dir, en tant en quant la Unió Europea ha estat incapaç com a tal, i la majoria dels seus països, salvant algunes excepcions, potser Irlanda, Espanya inclosa, en tant en quant han estat còmplices, en definitiva, perquè han mantingut tots els acords preferencials comercials que tenen amb Israel, en tant en quant la Unió Europea ha estat silenciosa, si més no, amb el que ha passat a Gaza, doncs s'han anat donant arguments a l'extrema dreta xenòfoba, antiimmigració, del continent europeu, s'ha anat jugant políticament en el terreny d'aquests partits que han sortit enormement reforçats. Ens pensàvem que el de Gaza passava molt lluny, però realment és l'etapa del conflicte àrab-israelià que més està afectant políticament a l'interior d'Europa. T'agraeixo també aquesta anàlisi perquè ja ho parlarem després amb el Gabriel, però des del Cruïlla d'Europa el compartim. Sí, totalment. Deixa'm que presenti el següent convidat. També ens acompanya per internet el senyor Lauren Cohen. Ell és un jueu que s'autodefineix com a antisionista i antiracista i és el copresident de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins, també coneguda com a Junts, creada a Catalunya l'any 2009. Lauren, qual creu vostè que era el propòsit de l'atac que es va produir el 7 d'octubre de 2023 en el Festival de Música i per què tants anys després? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bueno, jo també faig una puntualització. Això no és un conflicte. Un conflicte és una situació entre dos parts iguals que s'enfronten. Aquí tenim una potència ocupant, un estat ocupant, un estat organitzat amb potència nuclear i un poble ocupat. Aleshores, no podem parlar de conflicte. Després, també vull a veure, aquesta història de que l'atac
és el major atac amb els jueus des de l'Holocaust, és una vergonya dir això. L'Holocaust, el genocidi nazi, van Molt bé. ser 6 milions, 6 milions Molt de bé, morts. sí, ja ho hem dit. Ara a Gaza hi ha oficialment 60.000 morts, però segurament gent que està morint de gana perquè no n'hi ha aigua potable, no n'hi ha electricitat, no n'hi ha assistència mèdica, no queden hospitals. Bueno, The Lancet, que és una revista mèdica que no és d'esquerres ni res, va dir al març de l'any passat que ja hi havia probablement 260.000 morts. Molt bé. Víctimes col·laterals. Aleshores, per respondre a la... Sí, per favor, que hem de ser breus. Sí, però hem de ser justs, també. Va, hem de però, ser correctes. Vinga, d'acord. Hi ha una propaganda sionista insuportable en aquesta història. No. Sí, jo ho dic molt clar. Molt bé, d'acord, gràcies. Anem a la segona pregunta. Sí, a veure, l'objectiu de l'atac de Hamas i de les faccions era posar el conflicte, o el mal anomenat conflicte, al centre de l'actualitat. De dir, bueno, nosaltres existim, nosaltres no passarem al vàter de la història perquè Aràbia Saudita, Estats Units i Israel volen fer la pau entre els àrabs i els occidentals. Han dit no, i han fet el que ells han volgut fer. Volem conèixer una part de la seva associació catalana de jueus i palestins junts. Volem saber una mica si es defineixen com a pacifistes, si no s'hi defineixen. Quin és el seu objectiu? A veure, això també és una pregunta. A veure, el nostre objectiu, nosaltres partim d'un anàlisi polític entre palestins i jueus de que això, Israel, és un colonialisme d'assentament. Un colonialisme com el dels Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica, on ve una població blanca d'Europa a instal·lar-se per la força i a fer fora i a dominar la població indígena. A partir d'ahí, nosaltres no som neutrals entre aquestes dues parts. Nosaltres estem al costat del poble palestí perquè és el poble oprimit. Tots volem la pau, òbviament, però també hi ha d'haver justícia i igualtat. Igualtat, que és el cor dels valors de l'esquerra. Igualtat entre tots els éssers humans. Val. Passes tu a presentar el segon convidat? Sí, ahora pasaré al castellano para que el tercer invitado nos pueda entender. Lo bueno de que el Cruïlla sea un programa de actualidad europea es que tenemos una dimensión global, lo que nos permite viajar y conectar con personas de todo el mundo, como es el caso de nuestro tercer invitado que decía Teresa, a quien recibiremos desde Nueva York, donde allí son horas intempestivas. Su nombre es Michael Feigenbaum. Es un ex soldado israelí de combate que estuvo en el ejército israelí entre el 94 y el 97 y está convencido de que para detener la violencia entre unos y otros es indispensable la unión con el objetivo de poner fin a la ocupación. Es por eso que se sumó al movimiento pacifista Combatants for Peace, Combatientes por la Paz, quienes, por cierto, estuvieron en Mataró ahora unos 2 años. En la actualidad, Mijael es un artista percusionista que ha actuado varias veces en Barcelona y diversos puntos de España. Buenos días, Mijael. Es un honor tener a un ex soldado en estos micrófonos. Creo que debes de ser el primero. Y bueno, aquí en Cataluña tenemos ya hora de verano. ¿Qué horas son por ahí, por Nueva York? Buenos días. Teresa, buenos días, Gabriel. Buenos días. Gracias por por tenerme aquí. Por mí, para nosotros es todavía buenas noches, es 3 de la mañana, bueno, 3:21 de la mañana. Gracias por tu esfuerzo, sí. Claro, un placer mío. Quiero reconocer a mis colegas, toda la gente que están aquí, Joan, Laurent, y sobre todo también Gabriel y Teresa por apoyar esta conversación.
y quiero decir y reconocer que estar periodista en esos días es un trabajo peligroso. Entonces, no solamente como nosotros decimos en Israel, Palestina, ser pacifista es trabajo muy peligroso hoy. También, no solamente eso, pero también ser periodista. Entonces, quiero reconocer tu trabajo, que es muy, muy importante. Gràcies. Jo vull dir que el Gabriel ha dit així molt ràpidament en la presentació, com li toca fer-ho ràpidament, que els Combatants for Peace van ser aquí a Mataró, i m'agrada recordar-ho perquè van venir convidats per cooperació de l'Ajuntament, van anar a veure una sèrie d'escoles amb la Iris, no recordo el seu cognom, però es coneixen bé amb el Miquel. Gràcies, doncs, als Combatants for Peace per haver visitat Mataró y habernos... Sí, déjame que le pregunte cómo se organizan las personas de Combatants for Peace desde los Estados Unidos. ¿Dónde está la sede de la asociación? Bueno, estamos aquí, tenemos un parte pequeño del movimiento en Estados Unidos en forma de, ¿cómo se dice? A non-profit organization. Sin Sí. ánimo de lucro. Gràcies, Eso. Joan. Gracias. Exactamente, gracias. Pero lo que hacemos aquí es solamente como un espejo. Estamos hablando y poniendo el mensaje del movimiento que viene de Israel-Palestina, de nuestro movimiento del Combatants for Peace. Entonces, el movimiento está ahí, en la tierra, y es una organización muy especial porque es la única organización hoy que está realmente como 50% de dos lados, israelí y palestino. Y tenemos los jefes israelíes, jefes organizadores israelíes dentro de Israel y organizadores palestinos que están y trabajan en Cisjordania. Y de dos lados de la frontera tenemos que trabajar. Y es obviamente muy difícil. No es fácil. Hoy con la guerra es casi imposible hacerlo, pero eso es nuestro camino. Trabajar juntos y crear un futuro y un presente de israelíes y palestinos que viven y trabajan juntos en egalidad, lo que Loran han dicho, la egalidad y equality. Sí. Igualdad. La igualdad, exactamente. Gràcies, Loran. Gracias a los tres por haber accedido a participar en este programa de nuevo. Y nada, una pequeña ráfaga y seguimos con la conversación a tres. A ver, todavía no tenemos la ráfaga. La tendremos. Gràcies, doncs, per aquestes presentacions, Gabriel. Joan, m'agradaria molt que ens expliquessis, ja ens situem des del 7 d'octubre, en aquests dies més recents del conflicte. Com a analista, com valores aquest apropament entre el govern israelià amb l'extrema dreta europea? Parlava abans, em sembla que eren Loran, d'Europa, o tu mateix, em sembla que eres tu mateix. Realment Europa està fent un paper el paper de la trista figura, penso jo,
I per això ens agradaria conèixer una mica si penses que aquest apropament a l'extrema dreta, com serà? Quins resultats donarà? Mira, el primer resultat que donarà és que molt probablement el mes que ve, que comença demà, el mes d'abril, Sí, Benjamin Netanyahu trepitgi sòl europeu de sí, la Unió Europea sí, i vulnerant el mandat de detenció exacte. internacional que va emetre el Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu el novembre de l'any passat, si no recordo malament, acusat de crims de guerra i crims contra la humanitat per les matances de Gaza. Hi ha una ordre internacional contra el primer ministre d'Israel que s'hauria d'aplicar i un país de la Unió Europea, notablement Hongria, un dels que el seu primer ministre, un populista de dretes, d'extrema dreta, profundament xenòfob i amb tocs d'antisemita, ha convidat a visitar la Unió Europea, perquè en definitiva Hongria és la Unió Europea, un primer ministre d'Israel que, insisteixo, té una ordre de busca i captura internacional per crims de la gravetat com són els crims de guerra i els crims de lesa humanitat, de crims contra la humanitat. Veurem si Netanyahu ve, la invitació està cursada, insisteixo, és un país de la Unió Europea. Tots els països de la Unió Europea són firmants del conveni de Roma que va fundar el Tribunal Penal Internacional. Les seves ordres de busca i captura són d'obligatori compliment pels països firmants i aleshores aquí tindrem un primer ministre d'un país de la Unió Europea convidant una persona en busca i captura pel Tribunal Penal Internacional que vincula la pròpia Hongria. Veurem si Netanyahu ve, veurem si hi ha algun jutge hongarès que ordena la detenció de Netanyahu en sòl europeu, en sòl d'Hongria, en sòl d'un país firmant i obligat pel conveni de Roma que va crear el Tribunal Penal Internacional. Em sembla prou evident la relació que s'ha establert. De fet, això arranca ja l'any 2004 amb la creació del grup de Visegrad. El grup de Visegrad eren països fonamentalment procedents, encapçalat per Hongria mateix, procedents de l'antic bloc soviètic, governats per l'extrema dreta populista, que van fer un nucli antieuropeista molt crític amb les decisions que es prenien a Brussel·les de tolerància, d'acceptació, és a dir, un grup ja molt encarat a la xenofòbia, a la lluita contra la immigració de tercers països a la Unió Europea, i el primer convidat estranger a participar en les reunions i a les cimeres d'aquest grup de Visegrad, insisteixo, fa 21 anys que es va crear, va ser no altra persona ja que Benjamin Netanyahu. Per tant, el vincle entre l'extrema dreta europea, la dreta populista europea i el primer ministre d'Israel, que passa per dir-se que és el líder d'un partit conservador, el Likud, de fet és un partit que a Europa seria considerat d'extrema dreta, ja ve de molt lluny. Gràcies, Joan, perquè realment aquesta anàlisi és interesant. Ens agradaria... Mijael, si tú no nos entiendes bien en catalán, nos lo dices, ¿eh? Perdona, Mijael, no sé si... Está bien, gracias Sí. a todos. Mi catalán no es molt bé. Gràcies, però fa ¿Lo l'esforç. entiendes? Sí, Un poquito. sí. No, escucho y entiendo la mayoría de cosas. Pero de todas formas es lo que te dice Teresa, ¿eh? Si no entiendes algo... O sea, nosotros siempre nos vamos a dirigir a ti en castellano, Exacte. pero bueno, si no entiendes algo nos lo dices y te lo explicamos sin problema, ¿vale? Sí. A mi m'agradaria ara que fossin Bien. les altres dues Muchas gracias. associacions les que expliquin Sí. aquest apropament arran d'aquesta conferència internacional. L'Associació Catalana de Jueus i Palestins Junts, com la va veure? Bueno, yo voy a hacer un poquito de historia muy rápido Sí, para por favor. decir que en realidad desde el principio de su historia el sionismo sigue la misma lógica.
Perdona un moment, Lauren. Expliquem què és el sionisme, perquè no tota la gent que està a casa seva esmorzant a aquesta hora ho sap. Bueno, el sionismo es un movimiento político que, a la diferencia del judaísmo, que es una religión o una cultura o una tradición muy diversa según el lugar donde se ha vivido y el tiempo en que se ha vivido, el sionismo es un movimiento político que nace a finales del XIX en Europa, en la época del colonialismo europeo triunfante, donde no hay ninguna vergüenza en colonizar el otro, pues, y propone que la solución a los problemas de los judíos en Europa es crear un Estado, es decir, transformar esa diversidad religiosa en un Estado-nación, en un nacionalismo, y al reflexionar dónde, pues aparece, por supuesto, la idea de crearlo en Palestina, y ahí, desde su principio, como lo ha dicho Joan, se pone al servicio del Imperio Británico, que es la superpotencia de aquel momento. Entonces, este es el enfoque, y este enfoque de que cada uno en su casa, cada nación tiene que tener su territorio, pues se encaja o hay un encaje forzado, digamos, en Palestina, en un país donde ya había una población local. Y el llamado conflicto nace en ese momento. Entonces, esa lógica que llamamos de extrema derecha, en realidad ya funcionaba en aquel entonces, y los sionistas incluso en un momento dado colaboraron incluso con los nazis. Lo que, bueno, nos sorprende, pero no lo es tanto al final, porque el objetivo era que se vayan todos los judíos de Europa a poblar Palestina. Lo que hace ahora, si quieres, esta conferencia es lavar la cara de la extrema derecha y darle una aura de respetabilidad. Es decir, esa mancha que es el antisemitismo y el genocidio nazi, pues la lavamos, damos un visto bueno a, por ejemplo, el alcalde de Perpiñán, Bardella, el número 1 de la extrema derecha francesa, y le decimos que es una persona respetable, pues ahora es amigo de los judíos. Pero no es amigo de los judíos, es amigo de Israel. Israel y los judíos son dos cosas diferentes, y ese es el punto clave que hay que entender. Molt bé. Michael? Sí. Puedo añadir, gracias Loren por todas tus palabras, muy, muy claro. Creo, puedo añadir en este tema que sí, por favor. la resultado del siglo XIX que nos ha dado luego la Primera Guerra Mundial en el siglo XX y la Segunda Guerra Mundial. El resultado de la onda en que pueblos tiene una alta sensación de nacionalidad. ¿Okay? La cuestión de nacionalismo estaba, como en el mundo, estaba en todos los países y hoy también sigue. Podemos ver que el nacionalismo es muy popular. Entonces, había un grupo de judíos que también sentaban que los judíos tienen que tener su nacionalismo también, y eso es el sionismo, es algo que es como muy natural para esa época, ¿okay?
Y también hay un movimiento, había y todavía hay un movimiento de nacionalismo palestino, y eso tenemos también que decir, que eso, eso también merecen, ¿okay? El pueblo palestino también merecen su nacionalismo o lo que sea, movimiento de nacionalismo. Y los dos no trabajan bien juntos, eso es el problema. Los dos no trabajan bien juntos, pero en Combatants for Peace estamos trabajando juntos con esta idea, que los dos pueblos merecen su nacionalidad y no debe ser uno u otro. Muy bien. Así que deben ser juntos. Yo tengo que sentir que soy un judío y tengo libertad, y los palestinos tienen que ser. Y Laurent también, su trabajo con palestinos, eso es también muy importante para entender que eso es lo que falta. Lo que falta es la unidad de judíos y palestinos. Si quieren añadir alguna cosa, Laurent o Joan. Bueno, yo, Mijael, bueno, aparte de estar de acuerdo, pero incluso ya más allá de las opiniones personales, ¿no? Como periodista, que ya llevamos bastantes años con eso, y yo había vivido en Israel también en los años 80, el cambio impresionante que ha hecho este conflicto para peor, para más confrontación. Todavía no había llegado a la primera intifada, fue una oportunidad de cerrar acuerdos políticos entre ambas partes. Luego vinieron los acuerdos de Oslo, la segunda intifada, sí. Y ahora estamos en una situación que muchos expertos consideran de genocidio del Estado de Israel contra los palestinos, ¿no? Por lo tanto, esto ha ido empeorando. Yo recuerdo, entrevisté en el año 82 a un profesor emérito de la Universidad Hebrea que se llamaba, supongo que lo conocéis, Yeshayahu Liebovich. Él era un profesor, era un superviviente del Holocausto, si no recuerdo mal, letón, quizás lituano diría yo, y él me sorprendió muchísimo en el año 82, en plena invasión de Israel del Líbano, que llegaron a Beirut. Él me dijo literalmente: la ocupación es un cáncer para Israel, la ocupación nos va a destruir, porque está transformando el sionismo en un movimiento, y ahí me sorprendió mucho. En aquel entonces, 1982, insisto, me sorprendió mucho su expresión, que luego él publicó, o sea que no me la dijo solo a mí: estamos creando la figura del judeonazi. Claro, a mí aquello realmente me impactó, insisto, hace muchos años. Muchos años ya, sí. Yo no quiero, perdón. No, decía que sí, que son muchos años, sí, y que todavía persiste. Sí. O sea, él de hecho me narró sin querer entrar yo en absoluto en comparaciones entre el Holocausto, lo que está ocurriendo en Gaza. Son cosas muy distintas, son fenómenos muy distintos, y en mi opinión no tienen nada que ver. Pero él ya entonces decía judeonazi no como un método de comparación, sino que decía él: el cáncer de Israel va a ser el dominio, la victoria, transformar la victoria de 1967, es decir, cuando Israel ocupó todos los territorios palestinos, en vez de utilizar aquella victoria militar para entrar en una negociación política de tierras a cambio de paz. En vez de hacer eso, nos hemos dedicado a colonizar, a ocupar y a dominar a otro pueblo. Esto nos transforma en un país dominador de otro pueblo, cuando este país había estado creado, decía él, como refugio de perseguidos, y esto va a ser nuestra muerte. Nuestra muerte, él decía, como Estado judío de Israel. Y efectivamente ha ido sucediendo exactamente lo que él murió ya, era muy mayor, ha ido sucediendo lo que él decía, es decir, ya no hay, a mi entender, con 700.000 colonos mínimo judíos
en los territorios palestinos, esto no va a haber ningún gobierno israelí, no va a haber ninguna mayoría parlamentaria israelí que sea capaz de retirar a estos colonos ilegalmente establecidos en los territorios ocupados según la legislación internacional, retirarlos para crear una frontera. Yo imagino que ya ni los palestinos van a estar interesados en ello, o sea, simplemente van a lanzar un movimiento por los derechos civiles, por las libertades en el único territorio del río al mar, a fin de obtener los mismos derechos, es decir, una persona, un voto, en un Estado que se llame Israel, se llame Palestina o se llame con un tercer nombre, va a ser un Estado binacional único a compartir entre las personas, indistintamente de la etnia o la religión que procesen, es decir, una convivencia. Para entendernos, y esto ya lo escribió el corresponsal del The Guardian en Johannesburgo y luego en Jerusalén, lo que va a pasar en Palestina, a mi modo de ver, y después de mucho sufrimiento todavía, és una solució més o menys a la sud-africana. Deixa'm preguntar-te una cosa, Joan. Ens pots recordar el nom d'aquesta persona que ja ha mort? Yeshayahu Liebowitz. Gràcies, és que si els... Ell era relator de l'enciclopèdia hebraica, un jueu ortodox, supervivent i familiar de supervivent de l'Holocaust a les repúbliques bàltiques, un home que va ser molt premiat, va rebre una medalla, una distinció de l'Estat d'Israel, que arran del seu posicionament polític en una època que ja governava el Likud, li van retirar després. Moltes gràcies, Joan, perquè si els nostres oients volen trobar llibres o algun llibre d'ell, ho puguin fer. Moltes gràcies, Joan. Continuem. Doncs sí, jo volia també preguntar-li al Joan que per què creu que els partits d'extrema dreta, sobretot europees, comentàvem abans França, Suècia, Hongria i fins i tot Espanya, van substituyendo su antisemitismo por una islamofòbia. A veure, jo crec que hi ha dos motius. En primer lloc, y això es muy grave, ¿no? Pero yo lo he visto escrito negro sobre blanco en las redes. Israel, o sea, es una alianza xenófoba y se ha escrito en las redes. Israel ya mata a los moros en origen. No hace falta que lleguen al Mediterráneo. Es muy duro, es muy cruel, pero esto se está escribiendo en las redes. Este discurso del odio está permeando perfectamente. Por lo tanto, la visión ya más en serio que pueden tener la extrema derecha europea de Israel es que es una cabeza de puente occidental que combate el Islam. El jueves pasado, el miércoles pasado, estaba entrevistando al profesor Olivier Roy, que decía exactamente eso. O sea, Europa es aliada de Israel. ¿Por qué? Porque combatimos el Islam. Claro. Entonces, esta abundancia en la guerra, la tan citada guerra de civilizaciones, que interesa mucho a los partidos extremistas, intolerantes y de extrema derecha, Israel, la política de Israel respecto a los palestinos y los árabes en general, no nos olvidemos, Israel está bombardeando Líbano, está bombardeando Siria, es un factor desestabilizador de Oriente Medio. Israel como cabeza de puente de la Europa cristiana o judeo-cristiana en la mentalidad de la extrema derecha europea funciona muy bien. Y luego está el argumento que decía Laurent, que me parece de igual importancia. Israel está permitiendo blanquear una extrema derecha relacionada y cómplice incluso del Holocausto, blanquear su ideario político a través de una alianza supuestamente con los judíos, que no es tal como él mismo decía, sino una alianza con Israel, que son cosas absolutamente distintas, los judíos e Israel. Laurent, ¿tú tienes algo que añadir al respecto? Sí, quería decir también a nuestro amigo Mijael que un sector del independentismo catalán propone superar el Estado-nación como marco
Y historiadores como Ilan Pape, por ejemplo, o el economista libanés George Crumb, invitaban a revisitar el Imperio Otomano, ¿no? Es decir, una fórmula política, un marco diferente que el del Estado-nación. Si bien entiendo lo que ha dicho Mijael, que esa aspiración nacional, y estamos aquí en Cataluña, por lo cual es bastante evidente, es hasta cierto punto, con muchas comillas, natural, que cada pueblo quiera tener ese marco, no puedes comparar un nacionalismo que viene de Europa con una postura de conquista y dominio y un nacionalismo que intenta liberarse del primero. El nacionalismo palestino es una lucha de liberación nacional. Creo que es importante decir esto. Para nosotros, en nuestra asociación, no hay dos partes enfrentadas que siguen la misma lógica, sino realmente una violencia colonial que se ejerce con toda su fuerza en este momento y una resistencia de un pueblo oprimido. Quiero insistir en ello. No, la extrema derecha yo no insistiría en ese. A ver, es mundial, es un fenómeno mundial. Los hijos de Bolsonaro se paseaban con una camiseta de las Fuerzas Armadas israelíes. Conocemos a Trump, conocemos a toda esta gente, Milei en Argentina. Quiero decir que hay un aspecto ideológico y, por supuesto, hay intereses detrás, ¿no? Intereses económicos al servicio del cual está esta ideología, están estos partidos, esta alianza que se está dibujando y es ella que desde aquí, desde nuestra democracia, tenemos que entender y combatir. Si no, nos van a desmontar todo lo que tenemos. A mí me gustaría preguntarle a Laurent y también a los demás, Joan y Michael, este tipo de nacionalismo que él describe, que hay varios tipos de nacionalismo, el imperialista que quiere aplastar a los demás, el más democrático, ¿siempre ha sido así? Buena cuestión. Michael, adelante. Sí, quiero poner un dedo sobre un punto que quizás es importante decirlo, que aunque estábamos ahora en de un digamos, de conflicto, y el conflicto tiene dos lados, el ocupador, el ocupante, como Laurent ha dicho muy bien. Cuando estábamos hablando de soluciones o caminos que podemos quizás elegir, que son mejores, no hay solo dos. Eso es muy importante. Michael, nos quedan 10 minutos, tienes que ir rápido. Ok, entonces la cuestión de nacionalismo, qué tipo de nacionalismo y todo eso es una buena cuestión. Para mí es muy importante qué tipo de amistad podemos crear de esas cuestiones de nacionalismo. Y Laurent es un ejemplo de un tipo de amistad que es judío antisionismo. Yo soy un otro tipo de amistad donde los palestinos, mis amigos, creen en el Estado de Israel y los israelíes creen en un Estado palestino. Todos esos para mí son cuestiones menores en una forma, porque muy importante es hablar sobre la verdad con
periodistas como Joan y ustedes y ver ejemplos de judíos y palestinos que trabajan juntos. Y ahí podemos hablar de una nueva nacionalidad, una nueva idea de nacionalidad, claro. que es conjunta, una nacionalidad conjunta de nosotros, de nuestros caminos. Por favor, breve. Gracias. Sí, yo, aprovechando que Mijael ha sido soldado del ejército israelí, me gustaría saber tu opinión, ¿cómo ve el ejército israelí? ¿Está mucho más preparado que el palestino? ¿Preparado de qué? Bueno, a nivel armamentístico, a nivel de equipaje y tal. En la guerra me refiero. Eso se contesta con un sí o con miles un no. Veces, el ejército israelí es miles veces más fuerte que... Es que no hay ejército palestino. Claro. No hay ejército palestino, no hay eso. Pero yo puedo decir que gracias a mi ejército vi con mis ojos cosas que me ayudan a entender que la ocupación es un problema que está en el centro del conflicto y no algo al lado. Sí. Que nos queda poco tiempo. Joan, vols afegir alguna cosa? Jo una cosa molt breument, arran del que deia el Mijael, ¿no? Yo siempre que se entra aquí en debates y disquisiciones aquí en Cataluña, ¿no? Que se mezcla el nacionalismo catalán con el sionismo. En Cataluña, especialmente en Cataluña, hay mucha confusión respecto a la cuestión. O sea, se intenta traspasar lo de Palestina a Cataluña. Esto no funciona, no tiene nada que ver, no funciona. Pero yo siempre digo lo mismo a raíz de lo que decía Mijael, ¿no? Antes de opinar y de posicionarse ideológicamente en este conflicto, que tenemos gran afición los catalanes a ellos, yo recomiendo un viaje a Belén. A Belén, una ciudad preciosa. Yo recomiendo que se tome el avión, Barcelona-Tel Aviv, no es muy caro, luego 80 kilómetros desde el aeropuerto de Tel Aviv a Jerusalén primero y luego un pequeño taxi hasta Belén y situarse en el muro de separación, el muro que construyó Israel y situarse en el punto de control de la tumba de Rachel, por ejemplo, ¿no? Y pasar un par de horas allí viendo la relación, por decirlo de alguna manera, que se establece entre el ocupante que intenta cruzar el punto de control palestino, el palestino que va en un coche intenta cruzar el muro de separación. La relación se establece entre estas personas y los soldados, a veces de entre 18 y 22 años, que tienen a su disposición o a su criterio, a su libre albedrío, dejar pasar o no a esas personas y cómo les tratan. Un par de horas allí. Luego volver a Jerusalén, aeropuerto, volver a Barcelona i opinar. Moltes gràcies, Joan, per aquest consell tan pràctic pels nostres oients. Gracias, Joan. No, Gracias, Joan. Y me ha parecido muy bien la puntualización que ha dicho, que sí que es verdad que los catalanes somos bastante dados a opinar y a comparar dos cosas que no tienen nada que ver. No tenen res a veure. Laurent, vols afegir alguna cosa? Ens queden 3 minuts. Per tant, que un seria per tu. Sí, perdón, muy rápido. Las condiciones para una paz justa deben entrañar el cambiar una cierta cantidad de leyes. Una esencial, en mi opinión, votada el 2018 por la Knesset, que da únicamente al llamado pueblo judío el derecho de autodeterminación sobre esta tierra. Esto es una ley fundamental votada en el Parlamento israelí en 2018. Es una de las 50 leyes que discriminan a la población indígena palestina. Entonces, hay que ser prácticos, hay que empezar en cuanto se pueda a desmantelar todo este arsenal jurídico para poder
avanzar hacia otra cosa. Moltes Mientras gràcies. esté esto, no habrá paz. Gràcies. El Sí, Gabriel vol i fer una última pregunta. Mentrestant aflora un nou actor, que es el Donald Trump, ¿no? ¿Qué panorama vislumbráis en el conflicto si Donald Trump se mete de por medio? Recordemos que quería desplazar a todos los gazatíes de esa zona para convertirlos en un resort de lujo y convertir hoteles y tal. Gràcies. Ara sí que ens queden 3 minuts, un per cada un. Joan. Bueno, Donald Trump, de hecho, ya se inmiscuyó en este conflicto en su primer mandato. Año 2020, acuerdos Abraham, lo recordaba antes Laurent Cohen, yo le pongo nombres, se llamaban acuerdos Abraham, a través de los cuales los Estados Unidos compraba un reconocimiento árabe, compraba porque en el caso de Marruecos, por ejemplo, que ya estableció relaciones con Israel, le regaló el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara. Es decir, esto es un intercambio de ocupaciones. Marruecos reconoce la ocupación de Palestina y Israel reconoce la ocupación del Sáhara parte de Marruecos. Molt ràpid, per favor. Lo final era que Arabia Saudita reconociera a Israel. Entonces ahí se establecía un triángulo bajo el paraguas militar norteamericano, un acuerdo Israel con la tecnología, Arabia Saudita con el petróleo. ¿A quién perjudicaba este acuerdo? A los palestinos que quedaban en el margen de la historia y a otro agente muy importante que era Irán. Sí, Por lo tanto, la intervención de Trump en el año 20 está muy detrás del estallido de violencia del 7 de octubre del 23, cuando, como ha dicho Laurent, los palestinos e Irán dicen, hey, que nosotros estamos aquí y no vamos a tolerar que Arabia Saudita reconozca a Israel sin que se solucione previamente la Gràcies, Joan. Medio minuto para Michael, medio minuto para Laurent. Yo quiero dar mi tiempo a Laurent porque sí, está muy bien dicho, Joan. Gracias. Gràcies, Dale, Laurent. Bueno. Va, però no riem perquè ja passem temps. Sí. Bueno, peor que Biden va a ser difícil, así que ya veremos. Pues así lo dejamos. Bueno, está peor de Biden, pero tenemos que verlo. Sí. Ya siempre hay un peor. Siempre hay un peor, exacto. Sí, siempre puede ser peor. Vamos a hacer otro programa sobre el tema, uno hablando de los palestinos más profundamente y otro de nuevo del conflicto. No sé si querías añadir algo antes de despedir. No, eso, agradecer a todos por haber participado, por haber arrojado un poco de luz a este tema que siempre... Muchas gracias porque ha sido un tema que nos ha costado mucho. Sí, que siempre es bastante ininteligible para la audiencia y ellos han arrojado luz y tal, así que muchas gracias. Que les haya gustado y que hayan entendido un poco un mundo tan complejo. Sí. Gràcies, Joan, gràcies, Michael, gràcies, Laurent. La setmana vinent parlarem sobre la incontinència. Gràcies a tots. Sí. La setmana vinent tornarem als temes científics o de medicina. Exacte. Així que, bueno, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Gràcies. Passa a tot el mundo, inshallah. Gràcies. Gràcies.